Esta historia que voy a contar es a partir de vivencias personales, a partir de situaciones personales. Estoy segura que decenas de cubanos pueden hablar de este tema igual que yo, porque de cualquier manera ya nosotros los cubanos venimos, asimismo, venimos de los lugares a donde va España, a donde estuvo yendo Venezuela y otras partes. Quiero que sepan que intentaré no perder las formas en este vídeo. No sé si lo conseguiré, porque quiero dar respuesta a un vídeo que ha subido Roberto Sotomayor a Twitter haciendo su campaña electoral con sus propuestas innovadoras para Madrid. Yo hasta hace 15 minutos no sabía quién era este hombre, lo he mirado en internet, era deportista, ahora se dedica a la política y se presenta a la alcaldía de Madrid por Podemos. He visto el vídeo que ha subido ayer a Twitter y le diría muchas cosas. En el día en que se sacan los restos de Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros, hemos venido a Moncloa para recordar, frente al arco del triunfo franquista que tengo aquí detrás, que en Madrid todavía queda muchísimo para hacer justicia con los represaliados, los asesinados y sus familias por una dictadura atroz aliada de Hitler y de Mussolini. Al presidente del gobierno se le ha visto el plumero porque es evidente que con la decisión de sacar a Primo de Rivera pretende esconder su pacto con el Partido Popular para quitar el consentimiento de la ley solo si es sí. Y si su compromiso es real, ¿por qué todavía en Madrid quedan calles con nombres de criminales franquistas? Y le recuerdo al presidente que todavía hay miles de personas enterradas y desaparecidas y sus familias esperando para recuperar a sus seres queridos. A partir del 28 de mayo tenemos la oportunidad de imaginar un nuevo Madrid, un Madrid libre de símbolos franquistas y justo con la historia. Por eso, si los vecinos me dan la confianza, en esta ciudad van a pasar muchas cosas. Vamos a demoler el arco del triunfo franquista que tengo aquí detrás porque es una vergüenza democrática y una humillación para las víctimas, y lo vamos a sustituir por un memorial que honre a las víctimas del franquismo. Vamos a retirar todas las calles franquistas que honran a los asesinos de la dictadura. Y vamos a abrir un museo de la memoria en el distrito de Salamanca, porque no puede ser que Madrid, a diferencia de otras capitales europeas, no tenga este memorial, que honre además a las miles de mujeres que pasaron por uno de los centros penitenciarios más poblados del franquismo, la cárcel de Ventas. Y también haremos un memorial en la Dirección General de Seguridad de la Plaza del Sol, donde pasaron también muchísimos represaliados. El próximo 28 de mayo, Madrid tiene que ser el ejemplo de la dignidad, de la democracia y de la memoria democrática. ¿Ustedes condenan que tengamos calles franquistas en Madrid? ¿Lo condenan sí o no, señor Margallo? Se condenó el franquismo a iniciativa del Partido Popular. Me gustaría poder decir cuál es nuestra propuesta, que son propuestas muy sensatas. Yo sé que a ustedes esto no les gusta que se sacaran los restos de Franco, no les gusta que se saquen los restos de Primo de Rivera. Yo he dicho alguna vez que no me gustara y no les que se gusta nada que sacasen tenga los... que ver. No les gusta nada que tenga que ver con la memoria democrática, pero insisto, es que cuando ustedes son la herencia del franquismo, pues es lo que sucede. Tenemos en la ciudad de Madrid calles con nombres de falangistas, de franquistas, de un buque que fue el causante de una de las mayores atrocidades de la historia de España, ¿Cuál? de la desbandada, que usted ¿Cuál? sabe Dígame, perfectamente a qué me ¿cuál refiero. qué buque? Vamos a ir por qué, lo he leído. Lo que dudo es que usted haya leído ninguno de la los dos. historia de nuestro país. Y en Vallecas tenemos la indecencia de tener una calle dedicada a este suceso, que es vergonzoso. ¿Ustedes lo condenan? ¿Ustedes condenan que tengamos calles franquistas en Madrid? ¿Lo condenan sí o no, señor Margallo? ¿Usted condena que tengamos un arco del triunfo a la victoria fascista en Madrid? ¿Lo condenan ustedes sí o no, señor Margallo? Tiene usted una oportunidad para hablar a los ciudadanos de Madrid y decirle la verdad. Esta historia que voy a contar es a partir de vivencias personales, a partir de situaciones personales. Estoy segura que decenas de cubanos pueden hablar de este tema igual que yo, pero bueno, pues esta es la mía, esta es la que yo quiero compartir con ustedes aquí en este canal y en este espacio, porque de cualquier manera ya nosotros los cubanos venimos de los lugares a donde va España, a donde estuvo yendo Venezuela y otras partes del mundo, donde llega, bueno, pues toda esta historia comunista, toda esta historia para que puedas solamente amar, seguir y creer en lo que te impongan. ¿Quién? Los de ahora. Específicamente, estos perversos, estos oscuros, estas mafias que quieren gobernar al mundo y que lo van a conseguir si nosotros los humanos no nos determinamos, si nosotros los humanos no tomamos acción. Nunca he visto a un cínico, nunca he visto a un vulgar
pero sofisticado ladrón dejar la presa así porque el otro se lo suplicó. Bueno, amigos, desde 1959 en que Fidel Castro, el bandido mayor, y todo el grupo de comandantes y todo el grupo de bandidos que lo secundaron y todos los que después, pues se quedaron, digamos que extasiados con el icónico personaje vestido de verde, con un tabaco en los dedos, una gorra, y acompañado de otros vestidos de verde olivo que hacían llamarse ejército y demás. Bueno, pues todo comenzó en esta etapa que al llegar al poder impusieron toda la fuerza, pero también la narrativa. Derribaron la narrativa que se traía en la nación e impusieron una nueva. Entre tantas denominaciones, costumbres, arquitecturas, edificaciones, entre tantas que eliminaron, bueno, pues vamos hoy de manera muy puntual a hablar de los nombres de lugares, en el caso de Cuba. Resulta que las calles dejaron de tener el nombre que ellas tenían hasta ese día y comenzaron a ser bautizadas con nombres de algunos que habían muerto en gestas libertadoras y otros que habían muerto mientras los vestidos de verde olivo andaban de un lugar a otro haciendo aquello que llamaron revolución. Pero también, entre otras, el cambio que se hizo desde el punto de vista de la creencia, en el que llevaron la peor parte las estatuillas, las edificaciones que tenían un marcado carácter religioso. Por ejemplo, les pongo una muy puntual que quedaba en la ciudad de Santa Clara, donde, era el lugar más cercano al campo donde yo nací, que era una estatuilla, una figura, era bastante grande, no era pequeñita, y estaba puesta en la parte de afuera de una iglesia. La derribaron, la tiraron, esa iglesia, se quedó sin esa imagen, esa obra arquitectónica, digamos que estatuilla, después alguien la recogió, la guardó y finalmente hace unos años atrás la pusieron de nuevo en el lugar. Pero por mucho tiempo nadie de los que fuimos creciendo, yo por ejemplo que crecí y que me acostumbré a ir a Santa Clara, allí en aquel lugar no tenía la menor idea de que allí hubo una figura que estaba muy bien hecha y que era de la Virgen, que finalmente, ya les digo, siendo yo una mujer adulta, muy adulta, devolvieron allí. Otro lugar que me quedaba cercano en la zona de Manicaragua tenía que ver con en una parte, en un pequeño parque que había, pues ahí habían puesto una figura de la Santa Bárbara, esa la eliminaron, la quitaron y allí solo quedaba una glorieta y nadie sabía que ahí hubo en el pasado la Santa Bárbara. Y era gracioso porque todo el mundo le decía el Parque de la Santa Bárbara, pero allí no había ninguna Santa Bárbara. Pero en ese caso, por lo menos la gente le seguía diciendo el Parque de la Santa Bárbara, aunque la parte cubana del gobierno nunca lo contempló como un parque, como una glorieta. Aquel lugar era un lugar allí, no tenía nombre. Así ha pasado con otros sitios en Cuba y así perdieron nombre los estadios donde la gente iba a ver juegos de pelota y donde se hacían las contiendas entre los deportistas, empezaron a perder el nombre que tenían del pasado o se les bautizaba con otro nombre. Igual pasó con las zonas montañosas que tenían un nombre y de pronto dejaron de llamarle así, le pusieron el nombre de un mártir o de un mártir rebelde, no de un mártir, digamos, de las iglesias. Así pasó con las escuelas que perdieron el nombre que tenían y le pusieron otro. En el caso de las calles, yo recuerdo siempre que en Santa Clara
en una ocasión una amistad mía, pues andaba buscando, le dijeron, mira, ve a la calle, en la calle San Miguel, ahí entre tal y tal, le dijeron esos nombres, tú vas a encontrar dónde está este sitio. Y la persona fue, se cansó de más o menos, y buscaba y buscaba y buscaba, y no la encontró, porque ya esa calle, bueno, había sido bautizada como Avenida 9 de Abril. Al final regresó, mira, yo no encuentro el lugar, y bueno, pues en medio de toda la investigación se supo que, claro, no la iba a encontrar porque ella buscaba en las identificaciones que tenía en los lugares y allí decía Avenida 9 de Abril. Así otras calles en Santa Clara, pero también en La Habana, pero también en Santiago de Cuba, también en tantos lugares que al final fue pasando el tiempo y ya mucha gente, bueno, pues decidió decirle el nombre con el que lo habían bautizado, porque si no se formaba una situación difícil. Los que ya eran mayores, los que ya estaban acostumbrados a llamarla por el nombre que tenían, de pronto le seguían diciendo el nombre que tenían, pero muchos de ellos al final tuvieron que adoptar la posición de decirle el nombre con el que el comunismo la bautizó, porque pues corrías el riesgo de no encontrar nunca un lugar que tenías delante de tus ojos, y todo por un problema de nombre, de denominación. Estas son las historias que realmente a veces nadie conoce, y fíjense que son tan comunes como que muchos jóvenes con los que tú vas a hablar o con los que vas a conversar sobre la historia de Cuba y el pasado, no tienen la más remota idea de lo que tú le estás contando. Y es precisamente porque esa fue la intención desde que llegaron al poder las huestes de Verde Olivo comandadas por el bandido mayor. Esa es la historia desde que llegaron, pues destruir la narrativa, como mismo destruyeron los libros, como mismo destruyeron muchos documentos importantes, muchas historias que estaban almacenadas en bibliotecas y demás, como mismo esas desaparecieron, las botaron. Recuerdo, una vez conversé con un señor ya mayor de Manicaragua, que, pues yo andaba buscando un libro que me hacía falta para consultar algo, y él me dijo, ve a mi casa que yo te lo voy a prestar para que puedas leer y encontrar. Y cuando converso con él, que cómo era, que me dijo, mira este libro, aquí había un lugar con muchos libros buenísimos, y al principio cuando se habló de construir en el lugar donde estaban esos libros, se iba a hacer se iba a coger para remodelarlo y hacer unas oficinas o hacer algo del gobierno comunista que había llegado. Todo esto lo sacaron, lo tiraron para ir para la calle para botarlo. Yo recogí algunos, pero imagínate, yo no los podía recoger todos, unos libros buenísimos, todos los botaron, los quemaron, y yo, pues pude atesorar algunos de ellos, y lo demás todo se fue. Así ha sido en muchísimos lugares de Cuba, así pasó, y por eso, pues en muchas historias y muchos documentos valiosos ya no existen. E incluso, lo otro que les voy a decir, desgraciadamente, algunos de esos documentos que por alguna razón quisieron guardar, quisieron retener, los han situado en archivos provinciales y en archivos nacionales, pero hay un problema, y es que a determinadas secciones de esos archivos, para tú entrar, para tú buscar información, necesitas un permiso que al final, aunque parece que no,
pero al final es un permiso que te da la seguridad del Estado o estos sistemas que se encargan de, antiguamente le decían G2 y que de hecho también le cambiaron el nombre, ahora se llama seguridad del Estado. Entonces te dicen que no, que tienes que traer una carta de la organización o que tienes que traer una carta de lo que, de la institución que necesita que tú entres a esos archivos. Pero finalmente tú ya entregas la carta, ellos empiezan a hacer la gestión, las instituciones te dicen, no, tráeme la carta, entonces tú llevas la carta porque eres un periodista o porque eres un periodista dependiente del gobierno, no un periodista independiente, o porque eres un investigador reconocido por el gobierno revolucionario, porque eres un investigador reconocido por una institución para la que tú trabajas, que generalmente debes ser militante del Partido Comunista o de la Juventud Comunista. Entonces, como tú llevas con la carta donde te dan una constancia de que necesitan que tú como investigador, como periodista, como alguien que está relacionado con el mundo de la investigación, necesitas entrar y que te deben dar permiso, entonces esa carta o ese documento te lo reciben y después te dan respuesta de si estás autorizado o no. Lo que sucede tras bambalinas es que ese permiso, esa solicitud, la debe revisar el Ministerio del Interior. Acá, con todo lo que tiene que ver con Escambray, con todo lo que tiene que ver con la guerra civil que hubo en Escambray en la primera década, a partir de 1960, la primera década, todo lo que está guardado en archivos provinciales y en museos creados por el gobierno comunista, todo eso precisa de una autorización para que un investigador pueda pues entrar a todo lo que tiene que ver con Escambray. Pero igual sucede si tú quieres ir a, por ejemplo, Santiago de Cuba y quieres entrar a ver documentos, archivos o lo que sea con relación a las acciones que se hicieron en ese lugar en un determinado momento de la historia. Y ya no es de la historia actual, sino de cualquier historia. ¿Por qué razón? Porque, bueno, el régimen comunista tiene que saber, tiene que tener control de todo lo que estás buscando y todo lo que tú estás investigando, puesto que los que hacen ese tipo de investigación, cuando publican sus obras, bueno, pues tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, porque ellos no se pueden salir del discurso estatal, por decirle de alguna manera, del discurso impuesto por el gobierno comunista, que bueno, ya se sabe para no repetirlo tanto. Por eso es que en estos momentos en Cuba no conocemos bien nuestra historia, nuestro pasado, y no es porque la gente no quiera, sino porque no hay memoria. No hay una historia, no hay una memoria a la que tú de manera confiable puedas acceder. Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando bueno, pues los países son invadidos por esta mafia, esta manera de proceder de los oscuros, que desde luego no trabajan con apuro, van con calma, pero te van minando. Y cuando el cáncer llegó hasta todas partes, entonces es muy difícil sacudírselo. Por eso esto que está pasando en España es una alerta. Esto que está pasando en España es muy fuerte, amigos. Por eso les dije al principio que ya nosotros venimos del futuro. Y si alguien quiere ver a Madrid como ha sido hasta ahora, bueno, pues que se apure. Ya empezaron y esto que ha ocurrido ahora no es lo primero. Vamos a ponernos con atención y siempre tener presente
aquella historia de la rana hervida. ¿Se acuerdan? Yo incluso la hice una vez en este canal y la he tenido en cuenta en algunas conversaciones. Por hoy nos vamos, como siempre, les pedimos que compartas esta historia, que la comentes, me puedes escribir a mi correo electrónico, también tengo un canal en Telegram que se llama Contra el Olvido, por ahí puedes seguirme y puedes comentar, y también en las redes sociales, Twitter, Facebook, me puedes encontrar como Idolidia Darias. Por sobre todas las cosas, La Frontera Transparente es un sitio donde, bueno, pues corro con mejor suerte a la hora de que la gran dictadura de los medios me establezca censuras y cancelaciones. Por lo menos hasta allí todavía no han llegado, o sea, todavía la orden imperial de eliminar los sitios independientes pagados y con dominios pagados por nosotros, por ahora ahí están. Por eso es que siempre les digo a todos, en La Frontera Transparente vas a encontrar los enlaces y las indicaciones a los sitios para, bueno, pues compartir conmigo información y seguir conmigo hacia el futuro en esta búsqueda de la verdad y sobre todas las cosas de la libertad.